Hola, buenos días chicos. Hoy hablaremos acerca de algunos de los elementos del género narrativo. Hay diferentes elementos en el género narrativo, entre ellos encontramos los personajes, que son los seres de papel creados por el autor y que toman vida, pues obviamente a través del relato. El espacio, que es el lugar, también los objetos que van a describir el sitio en donde va a ocurrir todas las acciones del relato. El ambiente, que significa la atmósfera que nos sirve para ambientar las acciones del relato, y el tiempo, que es el momento en el que ocurren los hechos. Hay otro aspecto que no es parte de los elementos, pero es esencial para que ocurra la historia, y a ese se le llama la acción. En esta ocasión nosotros veremos los personajes, su tipo, la acción y la matriz actancial. Personajes. Como ya lo dije, los personajes son seres creados por el autor, ¿sí?, para encarnar alguna situación de vida. Los personajes se dividen por su papel, su importancia y su caracterización. Por su papel, los personajes pueden ser protagonistas, es decir, personajes principales, el más importante, puede ser uno, pueden ser dos, ¿sí?, acerca de los cuales gira toda la historia. Estos personajes no se mueren, o sea, si se muere, pues no quiere decir que no era el protagonista, a lo mejor era era un personaje secundario, ¿sí?, pero el protagonista es el más importante. Cuando aparece su nombre en la historia, tú sabes que es él, o sea, de él habla toda la historia. El antagonista, en cambio, es un personaje, o puede ser un personaje porque no siempre lo es una fuerza que se va a oponer siempre al protagonista. Por ejemplo, si el protagonista es bueno, el antagonista es malo. O si el protagonista es malo, el antagonista es bueno. Como les digo, no siempre es un personaje. Puede ser una fuerza o algo que se le opone. Por su importancia, nosotros tenemos que los personajes se dividen en principales, secundarios y ambientales. Los principales son aquellos que realizan las acciones más importantes del relato y que sin ellos no existiría la historia. Los secundarios son los ayudantes o los que acompañan o los que obstaculizan a los personajes principales. En cambio, los ambientales van a ser aquellos personajes que, aunque pareciera que únicamente sirven para rellenar, sin su existencia no habría historia, ¿sí? Son necesarios para poder dar la ambientación del relato. Por su caracterización, los personajes pueden ser planos, es decir, simples, sencillos, con pocos rasgos de personalidad. Algunas de las veces son estereotipados, ¿sí? O sea, y tienen una actuación mecánica, el nerd, la fresa. Son personajes muy fáciles de identificar, ¿sí?, y que no necesitan mucho tiempo para caracterizarse. En cambio, los redondos son más complejos, son personajes que tienen muchos rasgos de la personalidad y esos rasgos de personalidad pueden ir cambiando y son evolutivos. La psicología de los personajes nos da información acerca de los rasgos físicos, emocionales, sociales y psicológicos de los personajes. Estos, por ejemplo, pueden ser características físicas como la complexión física, si es gordo, si es flaco, el color de ojos o la estatura, que nos va a servir para identificar a nuestro personaje. Pero también puede referirse a las emociones del personaje, a los sentimientos, si es amoroso, si es seco, ¿sí?, a los pensamientos,
¿sí? Si a lo mejor es un fanático o a lo mejor es un personaje obsesivo compulsivo, y también al estatus social. La acción, como les dije, no es un elemento de la narración, pero es una característica que es inherente al texto narrativo. Vamos a empezar viendo los momentos de la acción. Los momentos de la acción son 4, que es el planteamiento, que es el momento en el que se presentan los personajes, ¿sí? Se te presentan a los personajes y se te presenta la historia. Te empiezan a decir quién va a participar y de qué va a tratar la historia. El nudo va a ser el momento en el que surge un conflicto, ¿sí? Toda historia va subiendo su tensión a través de un conflicto que aparece. No sé, a lo mejor el enamoramiento o a lo mejor algo le pasa, ¿sí? Luego viene el clímax. El clímax es el momento de mayor tensión emocional, es decir, el momento en el que nosotros vamos a ver que llega la tensión a su punto máximo. Y por último, el desenlace, que el desenlace va a ser el momento en el que se va a resolver el conflicto y la tensión va a volver a su punto original. En este diagrama nosotros podemos observar esos momentos de la acción con base al cuento de Caperucita Roja. El planteamiento es el momento en que Caperucita Roja es mandada por su mamá a llevarle de comer a la abuelita porque se encuentra enferma. Ahí ya te están presentando a los personajes, que es la mamá, la abuelita, Caperucita, con la advertencia de que no se vaya por el bosque porque si no se le va a aparecer el lobo. Hasta ahí la historia, su tensión es lineal. Empieza a subir con el nudo. Caperucita decide irse por el camino del bosque y desobedecer a su madre. La tensión empieza a subir. Y ya se encuentra con el lobo. El punto máximo, es decir, el clímax, siempre se va a dar instantes antes del desenlace, ¿sí? Es decir, entre el clímax y el desenlace hay un paso. El clímax sería el momento en el que el lobo está disfrazado de la abuelita y Caperucita le pregunta: abuelita, ¿por qué tienes esa boca tan grande? Y el lobo le contesta: para comerte mejor. En ese momento se da el momento de mayor tensión, que es el clímax. Es el momento en el que tú dices: ya se comieron a Caperucita, ya mataron a la princesa, ya se quedó con el otro. Ese es el clímax. Cuando viene el clímax, sabes que inmediatamente va a venir el desenlace, que es el momento en el que Caperucita grita, es oída por un leñador o un cazador y la rescata. Y la tensión vuelve a restituirse. Hemos de decir que no todas las historias tienen este orden lógico lineal que es planteamiento, nudo, clímax y desenlace. Hay historias que van a empezar por el clímax, hay historias que van a empezar por el nudo o hay historias que podrían empezar por el desenlace, ¿sí? Y ahí es cuando el tiempo de la acción, el tiempo narrativo y el tiempo histórico no coinciden. Orden de la trama. Como acabo de decirles, la trama no siempre va en el orden lógico lineal. Planteamiento, nudo, clímax, desenlace. Vamos a ver que hay diferentes formas de ordenar la trama. Esas dos diferentes formas es de manera de intriga y de manera de fábula. De manera de fábula significa que la historia está ordenada de manera cronológica. A la manera cronológica de tener una trama ordenada se le conoce como forma ab ovo. En cambio, si la historia, ¿sí?, comienza a la mitad, es decir, in media res, o comienza por el final,
se le conoce como in extrema res, ¿sí? Se le conoce como intriga. Entonces, la historia puede estar ordenada de manera cronológica, en forma de fábula, o desordenada a manera de intriga. Y bueno, y las dos formas de intriga es a la mitad, in media res, o al final, in extrema res. La estructura de la trama. Ya vimos que hay diferentes formas de estructurar, de ordenarla, pero vamos a ver que también la trama tiene diferentes estructuras. La primera es el orden lógico, que es el que conocemos, que es el natural, A, B, C, D, la historia de Caperucita, y la mayoría de los cuentos de hadas tienen esta forma lógica, ¿sí? Planteamiento, nudo, clímax, desenlace, ¿sí? En cambio, la circular se refiere a todas aquellas historias que inician y terminan en el mismo punto, ¿sí? O sea, empieza un hombre recordando sus años y termina con esa misma reflexión. Un ejemplo, 100 años de soledad. Hay otra forma que es la caleidoscópica. La caleidoscópica es aquella en donde se desarrollan historias paralelas dentro de una misma trama, como por ejemplo La noche boca arriba de Julio Cortázar, en donde nos habla acerca de un personaje que se ve como motociclista y como se ve como indio moteca. Una historia está en la noche, otra historia está en el día, una historia está en el pasado, otra historia está en el presente. Las muñecas rusas, ¿sí? Son esas muñecas que son una chiquita, una más chiquita, una más chiquita dentro de otra, ¿sí? Y a esos también nosotros podemos referirnos en las tramas. Una trama de muñecas rusas es aquella donde hay una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, ¿sí? Nosotros podemos ver un ejemplo de una obra literaria con esta estructura, La continuidad de los parques de Julio Cortázar, también, en donde habla de un hombre que está leyendo una novela en donde uno de los personajes él es mismo. Hay otra estructura que es la espiral. La espiral se refiere a cuando hay historias intercaladas o superpuestas, como por ejemplo Las mil y una noche. ¿Sí? Esta historia pues habla acerca de un sultán que está a punto de matar a Sherazade, la persona que está leyendo, que es su esposa, ¿sí? Y que una manera de escapar de que la maten es que le va a estar contando varias historias cada noche y esas historias están relacionadas y aparecen una después de la otra. Por último, vamos a terminar con la matriz actancial. La matriz actancial se refiere a la función de los personajes. Cada uno de los personajes tiene una función dentro de la historia, ¿sí? Es decir, un personaje va a ser el destinador, otro el destinatario, otro va a ser el sujeto, otro el objeto, otro el ayudante, otro el oponente. Entonces aquí de lo que se trata es ver qué función está cumpliendo cada uno de los personajes dentro de la historia. Y aquí se le llama matriz actancial porque los personajes que participan en la historia se les llama actantes, es decir, agentes de una acción que se puede clasificar en una lista de tipos y distinguimos que los vamos a distinguir según lo que hacen. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja que ya hemos estado analizando, el sujeto es Caperucita Roja. El sujeto es Caperucita Roja es la protagonista de la historia. Entonces hay que pensar, ¿qué es lo que está buscando Caperucita Roja? Y a eso se le llama el objeto o el objetivo, llevarle pastelitos a la abuela. Ahora, ¿quién manda a que Caperucita Roja
lleve esos panecillos a la abuelita, la mamá. ¿Quién va a ser la beneficiaria de esto? Pues la abuelita, o sea, el destinatario. ¿Sí? Quien va a ayudar a que Caperucita Roja logre su objetivo es el leñador, que la va a rescatar. Pero quien va a estar oponiéndose a esta situación es el lobo, que va a intentar comérsela. En esta diapositiva viene la definición de cada uno de los actantes. El destinador, pues obviamente es un personaje, pero también puede ser un motivo o una fuerza interna, o sea, por ejemplo, el deseo de superarse, el amor, también puede ser el destinador, que va a mover a que el sujeto, o sea, el protagonista, consiga el objeto. En cambio, el destinatario va a ser el personaje que se va a beneficiar de que el sujeto consiga el objeto. A veces, el sujeto y el destinatario va a ser el mismo. Si yo, por ejemplo, estoy buscando casarme con una mujer o con un hombre, pues obviamente yo soy el sujeto y yo soy el destinatario al mismo tiempo. El ayudante va a ser aquel individuo, ¿sí?, que va a ayudar a que el sujeto consiga el objeto. Generalmente los ayudantes son personajes secundarios. El oponente va a ser el actante que se va a oponer a que el sujeto consiga el objeto, ¿sí? También puede ser una fuerza, algo que él, así como que el miedo, ¿sí? El miedo al fracaso, por ejemplo. Y pues obviamente los personajes más importantes, los actantes más importantes, que son el sujeto y el objeto. El sujeto va a ser el personaje principal del esquema, ¿sí? Se podría escoger cualquier tipo de personaje siempre y cuando coincida con el objeto que está buscando. El objeto, pues obviamente es conocido también como el objetivo y es lo que desea conseguir el sujeto, es lo que lo mueve a actuar, ¿sí? Hasta aquí, gracias.